Hola, un agrado estar con ustedes, acompañarles en este congreso de sexualidad, un área tan importante, pero que muchas veces no lo tomamos en cuenta con la debida importancia dentro de la vida diaria. En mi calidad de médico internista, geriatra, voy a compartir con ustedes mi experiencia en relación al tema y creo que con esta presentación podemos ir aclarando algunas dudas y trabajar y reflexionar sobre algunos conceptos y situaciones que en la vida diaria no tomamos mucho en cuenta. Vamos a compartir la diapositiva, la presentación. La sexualidad es un área, como les decía recién, que no es muy estudiada, en general no es muy compartida o no es muy divulgada en el día a día, sobre todo en las personas mayores. Sabemos que las personas mayores en muchas áreas son como un tabú, ¿no es cierto? Como una caja de sorpresas. Y si nosotros analizamos nuestro acercamiento a las personas mayores, a nuestros pacientes mayores, existe un escaso conocimiento sobre el tema, incluso dentro de los profesionales de la salud. Por ejemplo, las historias clínicas que nosotros día a día confeccionamos en el diálogo, en la anamnesis, normalmente la actividad sexual no es un tema a tocar, salvo en especialidades específicas. Y tenemos el concepto o el prejuicio que los ancianos son sexualmente inactivos, por lo tanto, normalmente no se toca el tema. En general hay incomodidad, porque si formulamos preguntas también podemos tener que elaborar respuestas que a lo mejor no vamos a estar en forma muy cómoda para contestarlas. Y sabemos también que las personas mayores tienen algunas características que lo hacen muchas veces confundir entre un cambio fisiológico y al llegar el límite con la patología. Y tenemos, por ejemplo, que hay un grupo de personas mayores que, a pesar de tener cambios fisiológicos, van a tener un envejecimiento bastante exitoso y otro grupo puede llegar a ser frágiles. En este grupo normalmente es donde se observa la mayor presencia de enfermedades crónicas. Al haber más enfermedades crónicas, también vemos muchas veces la polifarmacia como una herramienta que se utiliza muy frecuentemente. Debemos ordenar muchas veces la cantidad de fármacos que toman y a pesar de ello, la cantidad muchas veces es excesiva. Y tenemos que las personas mayores también hay cambios personales, sociales y familiares que nos pueden hacer cambiar o esconder o mitigar todo lo que es la expresión de la sexualidad de las personas mayores. Por lo tanto, depende mucho del ambiente y de las redes de apoyo que ellos tengan. Como concepto, desde el punto de vista histórico, cultural, la sexualidad es un fenómeno de conductas, de fenómenos eh, emocionales que tienen que ver con prácticas que van asociadas a la búsqueda finalmente del placer sexual. Y esto marca definitivamente al ser humano en todas las fases de la vida y son determinantes en su desarrollo. La expresión psicológica de emociones y compromisos que requiere la mayor cantidad y calidad de comunicación entre compañeros en una relación de confianza, amor, compartir y placer con o sin coito. Maslow describe así la expresión de la sexualidad en los mayores. O sea, la emoción y el compromiso vale mucho más que la cantidad a lo mejor de encuentros sexuales físicos, pero en que prima la relación de confianza, amor y compartir placer con la otra persona. La sexualidad se basa más bien en la calidad de la relación e involucra a la personalidad, el género, pensamientos, sentimientos, valores, afinidades y la condición obviamente en que se encuentra la persona, tanto física, psíquica como cognitivamente. Porque si tenemos una pareja autovalente, por muchos años que tengan en su cuerpo, van a mantener la vitalidad tal como para expresar la sexualidad de una manera totalmente adecuada. Ahora, hay factores biológicos, por ejemplo, en el hombre mayor, que pueden hacer cambiar muchas veces su ritmo de actividad sexual. La fase de excitación, en general, se sabe que con los años se va requiriendo cada vez mayor tiempo para lograr la erección, la que es menos firme.
Puede haber disminución del efecto de estimulación visual y táctil también a medida que van pasando los años. La fase de plató o meseta se alarga porque hay una menor contractilidad del cremaster y por lo tanto hay disminución de la elevación testicular. Y estos cambios aparecen en todas las personas mayores, no solamente, en todos los hombres mayores, mejor dicho, no solamente en aquellos que tengan algún tipo de enfermedad. La fase de orgasmo en general en el hombre tiene un periodo más corto, dura menos, hay disminución del volumen del líquido seminal y la fase de resolución también se alarga. El periodo refractario y la pérdida del volumen peniano también influyen en que esta erección sea más corta, ¿ah? Entonces, la fase de resolución se alarga el periodo refractario y el volumen peniano es más rápido. Sabemos que hay disminución del tamaño del pene, de testículos, disminución de la fuerza de la eyaculación, por lo que estábamos viendo recién, por los cambios a nivel muscular. Descienden los niveles hormonales, la testosterona, la próstata suele aumentar y en casos graves se evita el paso de la orina si hay una obstrucción, lo que también, al haber una intervención quirúrgica en relación a esta alteración, nos puede provocar mayor disfunción eréctil. La erección, de todas maneras, en las personas, en los hombres mayores, es más lenta y se reduce la capacidad de la erección con más facilidad. En general, el patrón sexual en el anciano se caracteriza porque hay una disminución del número de coitos, hay mayor intensidad en la utilización de caricias y otras aproximaciones físicas, y en general hay una mayor importancia en la intimidad emocional y relación de compañía, ya que va sublimándose muchas veces el deseo sexual al haber incapacidad de lograr un acto sexual completo. En la mujer, en cambio, tenemos también cambios asociados a la posmenopausia en general. Sabemos que también hay un cambio hormonal importante con disminución de estrógenos, de progesterona. Los ovarios disminuyen en su producción tanto de estrógenos como también la producción de andrógenos que normalmente se producen en el organismo. Las trompas de falopio se hacen filiformes, el útero regresa a su tamaño prepuberal, el endometrio y la mucosa del cuello uterino también tienden a atrofiarse y la vagina se vuelve más corta y menos elástica, por lo tanto hace más difícil el coito y muchas veces se produce atrofia, por la atrofia de la mucosa, dispareunia, ¿cierto? Y también disminución de la lubricación. Los ovarios producen menos estrógeno, menos progesterona, provoca cambios también en el ciclo menstrual y la reproducción, que esto suele empezar alrededor de los 40 años. La mayoría de las mujeres termina la menopausia a mitad de los 50. En todo este periodo también hay un cambio en cuanto a la sexualidad, en el sentido de que hay una mayor libertad. En esta primera etapa, en la mujer muchas veces es una etapa de mayor satisfacción sexual, incluso que en edades previas, porque no está el temor al embarazo, hay más madurez como para tomar la actividad sexual desde el punto de vista personal, no solamente de la procreación, sino también como lo que es muchas veces eh, una manera de relacionarse de una forma adecuada con su pareja en el momento que sea indicado, de acuerdo a que las mujeres en este minuto plenamente están en capacidad física, a pesar de que hayan cambios hormonales. En general, como digo, hay un cambio en el tamaño del ovario, del útero, y los ovarios en general ya están produciendo menos cantidad de hormona en forma eh, totalmente progresiva y generalmente lo que más se empieza a manifestar más allá de los 50, hasta los 60 años en adelante, es el cambio de los genitales externos que empiezan a atrofiarse, pierden elasticidad, lo que puede hacer que el coito para la mujer sobre todo sea doloroso. Los pechos pierden firmeza, se cuelgan debido a la pérdida del tono muscular de elasticidad. Muchas veces se hacen chistes en relación a eso, pero es un fenómeno que tiene que ver por el cambio a nivel de la calidad de la piel, de la cantidad de grasa en la zona mamaria, ¿no es cierto? Y también de capacidad muscular. O sea, se va perdiendo todo lo que el colágeno está cambiando un poco las medidas de sostén a ese nivel. Entonces, todo eso hace que haya cambios en el cuerpo que muchas veces no son bien aceptados por las personas, por ellos mismos, y es un temor también al aceptar la vejez, por todos los cambios que esto significa. Y en general sabemos que vivimos en una sociedad que promueve un modelo de juventud, lo que también puede producir más angustia. Los estereotipos que vemos normalmente en televisión, en películas, tienen más que ver con la juventud.
y con medidas y parámetros físicos específicos. Y contrario a lo que uno puede creer, la población anciana continúa disfrutando de su sexualidad, aunque se comente poco, se pregunte poco, pero en general las parejas, a pesar de los años, incluso personas que están solas, tienen una vida sexual bastante acotada y la siguen disfrutando. El estereotipo en general que tenemos es de un anciano de pensamiento y de movimiento lento, que normalmente requiere asistencia total y que nunca piensa en complacer o explorar su sexualidad. Y sabemos que la mayoría de las personas mayores no están en este grupo, ¿no? Sino que están autovalentes y plenamente vigentes en cuanto a sus condiciones generales. Aquí, bueno, la presentación va acompañada aquí de este dibujo que un poco muestra algo de prejuicio en relación a las diferentes edades del hombre, por ejemplo. Pero, ¿cuáles son mitos y prejuicios bien frecuentes? La disfunción eréctil es normal en los ancianos no tienen deseo sexual, los adultos mayores no tienen capacidad de realizar el coito, son muy frágiles y propensos a lastimarse si intentan el coito, los ancianos son poco atractivos y no despiertan deseo, los viejos que se involucran en actividades sexuales son pervertidos. Muchas veces escuchamos esos comentarios e incluso al ver una imagen de una pareja de edad mayor acariciándose o besándose, produce un cierto grado de recelo. Yo creo que nosotros mismos hemos imaginado en algún minuto a nuestros abuelos teniendo vida sexual activa, o a nuestros padres incluso, como que nos resulta un poco chocante. ¿Por qué? Porque no tenemos incorporado la sexualidad como parte del día a día, sino que lo tenemos como encasillado en ciertos grupos etarios que son los que en esta sociedad está muy bien visto que lo disfruten, que disfruten de su sexualidad. Entonces, generalmente tenemos ese concepto de que es de mal gusto que las personas mayores expresen en público manifestaciones de afecto y deseo porque no son muy bien mirados. La persona mayor que mantiene en general una percepción positiva de su cuerpo y de su pareja mantendrá relaciones sexuales satisfactorias. O sea, si somos capaces de aceptarnos con nuestros cambios a pesar de los años que van pasando, el lazo amoroso se va haciendo cada vez más fuerte y la sexualidad se puede manifestar tanto en un coito como en una caricia, como en un abrazo, como en una actividad sexual a lo mejor menos frecuente en edades anteriores. Tenemos que pensar que muchas veces hay factores que las personas jóvenes, los matrimonios jóvenes, por ejemplo, ahora mismo durante la pandemia, vemos que muchos matrimonios jóvenes no tienen espacio ni privacidad para tener una vida sexual adecuada. Lo mismo pasa en las personas mayores que muchas veces viven al cuidado de otras personas o de cuidadores externos de familia y que muchas veces los separan y no dejan el espacio de que ellos se complementen en la forma más íntima que ya se conocen de tantos años. Ahora sabemos que en este grupo etario hay pérdidas importantes. Sabemos que la jubilación es un cambio drástico, el aceptar el que ya no somos parte del papel productivo que teníamos antes, no estamos desempeñando los roles que normalmente nosotros hacíamos, que nuestra capacidad laboral ya se completó, entre comillas, porque muchas personas mayores pueden ofrecer mucho más de lo que el tiempo que ellos están trabajando, y eso no significa que tengan que trabajar hasta más allá de los 100 años, sino que tienen capacidad como para desarrollar muchas actividades, pero de acuerdo a un plano más de libertad. Ahora, la posibilidad cierta de perder la pareja, amigos, hijos, es siempre también un temor que se ve en las personas mayores. La pérdida o disminución de la eficiencia física y de llegar a ser dependiente es otro factor que es muy importante y que limita mucho a las personas mayores en cuanto a disfrutar más del día a día. La pérdida de independencia psicológica, muchas veces están con el fantasma de la pérdida de la memoria, de la demencia, ¿cierto? El tener que depender de otros es uno de los temores más sentidos de nuestros adultos mayores. En general, temores que nos acompañan durante toda la vida, pero que son mucho más marcados en un minuto en que nuestras redes de apoyo, nuestra familia, nuestros hijos o pareja ya no estén, hacen que el temor a la soledad, a la incomprensión, al aislamiento, sea algo muy importante. También está el otro aspecto que es bastante importante, que es la disminución de recursos económicos a medida que se avanza en edad. Escuchamos muchas veces las noticias de personas que durante su vida útil, laboral, por decirlo de una manera,
lograron acceder a una casa, ¿no es cierto? Y que durante la vejez no tienen dinero, por ejemplo, para pagar las contribuciones, porque justamente en el sector en que ellos viven ahora aumentó el nivel de valorización de las viviendas y a ellos les significa un reembolso importante. Eso muchas veces hace que tengan temor a perder su casa, a no tener una alimentación adecuada y eso va minando de todas maneras la calidad de su vida. Y es un temor que es muy, muy frecuente y que realmente es uno de los que en el minuto pueden provocar mucho, mucho problema, es el temor a la discapacidad, en general a sentirse más frágiles y llegar a ser dependientes. Eso es uno de los temores más importantes que aparecen. Ahora, Pfeiffer fue un investigador que por muchos años empezó a observar a las personas que iban envejeciendo. Y en el momento de envejecer, muchas veces habían personas que él observaba que tenían un envejecimiento bastante exitoso, bastante adecuado. En cambio, otro grupo tenía mayor fragilidad, mayor dependencia y mayores problemas de salud, tanto físicos como cognitivos. Y él acuñó como envejecimiento exitoso, como definición, que es aquel en que las personas han tomado la decisión de mantenerse en actividad física, social, emocional e intelectual. Tenemos todas las razones para creer, dice, que mantenerse activo sexualmente ayudará a mejorar la calidad de vida en los años futuros. O sea, si nosotros logramos que el envejecimiento no solamente significa una actividad física de mantención, las redes de apoyo, sino que también es capaz de mantener ese vínculo tan importante como es la sexualidad, el acariciarse, el tocarse, el sentir dentro del corazón sentimientos de placer y de amor, eso normalmente a todo ser humano lo gratifica. Por lo tanto, al grupo de personas mayores que ya tienen nexos y lazos bastante fuertes, muchas veces una vida más de 50 años juntos, se conocen, yo creo que como si fueran la sombra en el espejo, de ver el reflejo en otra persona de cada uno de sus gestos y de su sexualidad también. Como digo, la sexualidad no solamente es lo genital, sino que abarca toda la esfera de actividades que podemos desarrollar. En, en realidad es una especie de complicidad con nuestros compañeros. Sabemos que en el estudio de la edad hay factores de envejecimiento fisiológico que al avanzar en los años, un grupo de los mayores, ya mayores de 90 o 100 años, van haciendo cambios muy, muy importantes en la parte física, por lo tanto la sexualidad lo más probable es que se manifieste de otras maneras. Ahí es donde hablamos muchas veces de que el cariño, el afecto, una caricia, un abrazo, va a significar que esa persona se sienta llena de gratificación y de placer. Y hay varios factores que influyen, ¿no? Ya sabemos que los cambios hormonales que hemos nombrado, hay factores sociales que ya hemos nombrado también y factores de patologías crónicas orgánicas que muchas veces, hay algunas más que otras, producen alteración de lo que es la eh, sexualidad plena en el sentido genital. Ahora, el factor consumo de fármacos también tiene importancia en este grupo etario porque muchas veces estamos indicando fármacos que pueden provocar cambios que al final enlentezcan o incluso anulen su capacidad de reacción frente a un estímulo afectivo y sexual. Sabemos que las vías monoaminérgicas del sistema nervioso central están menos sensibles a los andrógenos. La testosterona en general juega un papel secundario, pero en general, como ven, el hecho de que no haya una respuesta tan importante en cuanto a la reacción del organismo es que la respuesta se hace más lenta en el hombre, ¿cierto? Ahora, la mayoría de las personas mayores, la actividad sexual no es entendida necesariamente como una actividad dirigida finalmente al coito, sino que en un sentido mucho más amplio se trata del placer del contacto corporal global, o sea, de estar en comunicación, de abrazarse, de sentirse protegido, de tener la seguridad emocional y sentirse sobre todo eh, protegido por su pareja, pero también el sentimiento de amor y de plenitud de una relación que ha ido madurando con el tiempo también. La sexualidad de la tercera edad responde al puro deseo de sentir placer, de gozar, de abrazarse a otro cuerpo, de amar. El sentido de pareja es muy marcado en nuestra especie y el sentirnos solos
es algo que muchas veces nos hace pensar, repensar y realmente uno entiende que hay de alguna manera que hace evitar que las personas que quedan solas a mayor edad queden tan aisladas de lo que es un abrazo, una caricia, sobre todo el sentirse querido. Ahora, hay formas de expresión del comportamiento sexual del anciano que se van manifestando y que muchas veces uno no los toma en cuenta. 15 y otros investigadores en general han hecho investigaciones sobre todo el área de la psicogerontología y sexología, de que la masturbación es bastante común entre los ancianos y es levemente menor que los jóvenes, o sea, es bastante frecuente. En algunos trabajos recientes se demuestra que la masturbación es la actividad sexual más frecuente en los mayores de 80 años. El 40 o 50% de mujeres independientes mayores de 60 años practican esta actividad y hasta un 8% de ellas se masturban con una frecuencia semanal. La prevalencia de la masturbación muchas veces se explica por la existencia de una pareja, pero que está incapacitada, y por la frecuencia de viudez en edades más avanzadas. El rechazo social que existe hacia el establecimiento de una nueva pareja. Muchos de ellos, teniendo más edad, están dispuestos a tener una nueva pareja, pero muchas veces la misma familia se opone o el entorno hace que no sea posible que estén acompañados. Y esto también es un factor importante en cuanto a la salud mental junto con la salud sexual de las personas mayores. La autoestimulación puede ser de gran importancia en la vejez, ya que permite liberar tensión sexual tanto en el hombre como en la mujer, con o sin pareja. La actividad sexual favorece la producción de testosterona y la masturbación puede apoyar a mantener el apetito sexual. En general, a todas las edades es una actividad de autoplacer, ¿no es cierto?, que tiene efectos bastante benéficos. La falta de contacto físico, por otro lado, puede generar sentimientos de aislamiento, de soledad y hacer que se gatillen una serie de otras complicaciones que nos pueden llevar a un mal desenlace. En general, los gestos físicos afectuosos, tales como abrazos, besos, caricias, adquieren mayor importancia durante la vejez. Eso sugiere que hay atención, reconocimiento y apoyo del entorno de la persona. Ahora, en un grupo de los mayores, se ha visto que algunas personas el hecho de cuidar un animal, tener una mascota, puede ser muy satisfactorio desde el punto de vista emocional, tanto como el intercambio físico humano. El tener una mascota, hay muchas personas que están solas, no tienen mucha familia, pero tienen un perrito, un gato que los acompañe y normalmente ellos pueden ayudar a complementar esta satisfacción de compartir lazos emocionales con otro, ¿ya? Se ha observado que uno de los predictores de satisfacción de la vejez es la presencia de un cónyuge o una unión libre con alguna amistad íntima. Por eso que en general, a pesar de la creencia popular de que muchas veces las personas mayores no tienen deseo de tener nuevas uniones, ellos se sienten mucho más seguros en grupos, en pareja idealmente. Y muchas veces no necesariamente llegan a vivir juntos, también tienen amigos puertas afuera, ¿no es cierto? O amigas puertas afuera, que los ayuda a mantener esta relación emocional que va relacionada directamente con el ser humano. La satisfacción marital empieza a incrementar en la fase del nido vacío, cuando el matrimonio ya ha cumplido la labor de criar, es donde normalmente se produce un quiebre. En esta faceta de la vida, si un matrimonio está bien avenido, normalmente la relación se empieza a aumentar, se empieza a incrementar y si no hay una relación de pareja adecuada, normalmente tiende a terminar, que es lo que uno normalmente puede empezar a ver en muchas parejas de mediana y de mayor edad que se van separando más bien tardíamente. Pero en general, cuando la relación marital es satisfactoria, pasa la etapa del nido vacío, se mantiene la relación estable durante la ancianidad, ya que pasan mucho más tiempo juntos y son incluso mucho más cómplices en toda la actividad de la vida. Durante casi todo, hace mucho tiempo corto, todo el mundo pensaba que las personas mayores, como les digo, eran asexuados y esto hacía que la necesidad y deseos de mantener estas relaciones íntimas no se tuvieran en cuenta a la hora de planificar, por ejemplo, el funcionamiento de la residencia de adultos mayores. En muchos países europeos existen ya normas en que se permite, como le digo,
el que tengan amigos, que tengan actividad sexual, que las parejas vivan juntas, que se formen nuevas parejas, cosa que años atrás no era posible de ver. Socialmente estaba muy prejuiciado y no se veía con buenos ojos. Pero actualmente en las residencias, especialmente con los países europeos y americanos, hay mayor libertad y se acepta y se ha dado cuenta que a través de todo estudio de psicogerontología, que el hecho de tener una pareja sexual, un compañero, en donde poder cumplir toda esta gratificación emocional y física, donde soltar esta energía, ¿no es cierto?, que se acumula dentro del ser, ellos tienen una vida mucho más plena y a pesar de estar en una casa de reposo, una residencia, pueden mantenerse activos y felices mucho más tiempo. ¿Ya? Ahora, hay patologías médicas que muchas veces pueden ir dañando, ¿no es cierto?, el sistema vascular, por ejemplo, la hipertensión o la presencia de daño cardíaco, por ejemplo, cardiopatías coronarias o insuficiencias cardíacas, nos van a limitar lo que es la actividad sexual. Pero también está efectos secundarios de medicamentos, por lo que también los tenemos que tener en cuenta. En presencia de hipertensión arterial leve o moderada, con un buen tratamiento no se debe restringir la actividad sexual. Muchas veces vemos que nos consultan pacientes con parejas que están con problemas, pues justamente les produce mucha angustia el que muchas veces se les prohíba la actividad sexual debido a problemas cardíacos, por ejemplo. Entonces aquí es bueno analizar cómo es la rutina de pareja, cómo son los tratamientos que están recibiendo y en qué forma poder ayudarlos a que ellos tomen la mejor decisión y no pierdan esa intimidad que los ha acompañado por tanto tiempo muchas veces. Hay medicamentos que normalmente nosotros recetamos y vemos que se utilizan con mucha frecuencia y que pueden producir disfunción eréctil bastante intensa. Y hay anticonvulsivantes, hay algunos antibióticos del área cardiovascular, especialmente algunos antirrítmicos, los antihipertensivos, por ejemplo, los beta bloqueadores, los calcioantagonistas, los diuréticos pueden provocar disfunción eréctil, ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos también pueden producirlo, la levodopa, el litio, analgésicos narcóticos también van produciendo actividad a este nivel. Y fármacos gastrointestinales como anticolinérgicos, antiespasmódicos, los antagonistas de la bomba de protones, metoclopramida, también pueden producir cambios importantes. Entonces hay que tener cuidado de no recetar en exceso o por periodos muy prolongados estos medicamentos porque sobre todo las personas mayores van a provocar problemas de esta índole, o sea, de perder en el hombre la posibilidad de tener una erección adecuada y tener un coito pleno y una relación estable. ¿Mm? Y hay varios medicamentos, clofhidrato, danazol, disulfiram, interferón, naproxeno, progesterona, etc. Hay una lista muy larga, pero estos son de los que frecuentemente más se pueden utilizar y nosotros vemos que se utilizan bastante frecuentemente. Y aquí está un resumen un poco de lo que conllevamos como seres humanos en la sexualidad y que durante la etapa de la tercera edad de nuestra ancianidad se va manifestando. Sabemos que el afecto, la necesidad de intimidad y de vinculación nos va a acompañar toda la vida, el autoerotismo igual, la autoimagen y el contexto del individuo en la relación en la sociedad y con sus pares es muy importante. Y eso va a depender también de su nivel sociocultural y de la etnicidad donde se encuentre. ¿Ya? La combinación de la capacidad para disfrutar una relación sexual satisfactoria y la capacidad de expresar los deseos sexuales propios no disminuyen con la edad. O sea, el espacio que está dado ya para disfrutarlo ya se ha hecho, el camino ya está hecho desde antes, nos ha acompañado desde el principio de nuestra vida. Entonces en este minuto es donde muchas veces se puede vivir con más libertad y más plenitud. ¿No? Y posteriormente, al haber cambios más intensos, bueno, tendrá que cambiar un poco la orientación de cómo la manifestaba. Ahora, lo ideal es que la gerontofobia, este rechazo, viejismo, los propios profesionales que trabajan con ancianos, que los cuiden, hagan posible que ellos puedan darse autoplacer, puedan tener relaciones de pareja dentro de etapas más avanzadas de la edad y no verlos como algo sucio ni algo indebido. ¿Ah? Tratar de que no haya aislamiento en los centros de residencia cuando hay personas que todavía pueden
desarrollar actividades en forma adecuada. Cuando no hay una discapacidad muy severa o no hay una demencia de por medio, perfectamente ellos pueden desarrollar actividades más bien sociales que los pueden relacionar en esta área. Y hacer en general todo lo posible porque mantengan su independencia y su autonomía durante el mayor tiempo posible. Y como les digo, en general, si los dejamos solos, si no somos capaces como sociedad de respetar los espacios de las personas mayores, estamos limitando también un derecho humano que es la sexualidad. Como les digo, nos acompaña durante toda la vida, tienen cambios físicos que hemos ya analizado, pero eso no significa que ellos dejen de sentir. La sexualidad, el placer sexual está dentro de todas las etapas y en este minuto es donde tenemos que tener en cuenta que el afecto, el contacto es muy importante para nuestras personas mayores. Estén en casas, estén en sus domicilios o estén en una casa de reposo o residencia. Este es como un chiste en realidad, y que la señora lo acompaña a la farmacia, que muchas veces existen medicamentos, existen formas en que podemos ayudar a que ellos mantengan en plenitud su actividad y están dentro de nuestras atribuciones el poder evaluarlos y ayudarlos si es necesario y si le producen algún tipo de mejoría en su calidad de vida. En general, el amor se manifiesta desde siempre, desde la juventud hasta las edades mayores, y no se nos tiene que olvidar que a pesar de que el cuerpo haya cambiado, que la forma de relacionarse sea como un poco más compleja por los cambios físicos, muchas veces eso no significa que los sentimientos y los lazos afectivos se mantengan durante toda la vida. Y qué cosa más hermosa que ver viejitos enamorados, ¿ah? En general, esta ternura es la que debemos tratar de que se mantenga. Esa alegría, esa complicidad es algo que no debe perderse por el hecho de tener más edad. Muchas veces, como sociedad, somos bastante egoístas en eso y no lo vemos como algo adecuado. Pero pensemos que todos vamos a llegar, ojalá podemos llegar a edades más avanzadas, en buenas condiciones, rodeados de amor y teniendo ojalá su pareja, su amor al lado. Y si no, tratando de tener una red de apoyo que nos apañe un poco, que nos dé un poco de afecto y nos haga sentir que estamos disfrutando en la plenitud de los años que el universo nos ha regalado. A través de esta presentación quiero manifestarles, como les digo, la complicidad que tenemos que tener con nuestros pacientes mayores en el sentido de que pueden disfrutar de todas las áreas de su vida. Es importante mantener el contacto físico, es mantenerlos cercanos. Esta pandemia que hemos estado viviendo en este periodo que ha sido tan largo, ¿no es cierto?, y que todavía queda, también ha producido efectos en estas áreas, no solamente la gente mayor, también la gente más joven, pero por eso es que es importante de ver que el sentimiento, el afecto, son manifestaciones que nunca hay que perder. Y por otro lado, tenemos que dejar el espacio y tener el respeto de la manifestación de todos los sentimientos y de la sexualidad también en las personas mayores, que son los que nos anteceden en este camino de vida y que a través de ellos hemos aprendido muchas cosas. Yo creo que es importante rescatar la sabiduría y sobre todo la calidad de los afectos que ellos han sido capaces de entregar. Así que muchas gracias por invitarme a participar con ustedes y contarles un poquitito de mi experiencia en esta área.